Bueno, estamos en la víspera de una de las elecciones importantes de este año, la de la provincia de Buenos Aires, uno de los dos mojones electorales que va a tener el país, la Argentina. Y en todo este run run se habla mucho de la economía porque se ve afectada. De parte del gobierno se habla del miedo al kirchnerismo, el miedo a Sí, Cuca. el riesgo Cuca, Exactamente. que le han apodado. Pero no son pocos los economistas que hablan de deficiencias dentro del plan económico, inconsistencias que ha mostrado la política económica de Milei, ¿no? Daño autoinfligido, aparte por la fase algo errática en la que entró la política cambiaria desde julio, desde aquella operación llamada el desarme de las LEF y bueno... hay una serie de ruidos, de decisiones, volantazos que, digamos, sumaron al nerviosismo de la previa electoral. Tal cual. Vamos a analizar esta previa con Alfredo Blanco, economista cordobés de larga trayectoria. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. No, gracias Bienvenido. por la invitación. Todo este ruido del que hablábamos recién con Florencia, ¿vos a qué lo atribuís? ¿Al tema político o a las inconsistencias que podría tener el plan? Yo creo que hay, digamos, una combinación de cosas, pero si tuviese que decir cuál es el determinante, por supuesto lo otro lo puede agravar, creo que es que el programa económico ha mostrado que tiene muchas dificultades para cumplir alguna de sus metas. De hecho, cuando la revisión del Fondo Monetario Internacional respecto de las metas establecidas en el programa de facilidad extendida, Argentina tuvo que pedir un waiver, un perdón, digamos, porque no cumplió con la meta de acumulación de reservas internacionales. Y la decisión ahora de comprar, de vender dólares, perdón, con fondos que se supone provienen del superávit fiscal, es decir, que son dólares del Tesoro, bueno, también abre un interrogante porque tiene un calendario de vencimiento de deuda la Argentina que es muy importante. Entonces digo, hay un problema que tiene que ver con ese diseño que se hizo. Inclusive a eso se suma, me parece a mí, algunas decisiones en materia de política monetaria bastante improvisadas. Es decir, bueno, hemos visto cómo hubo resoluciones en días que no hay reunión del directorio del Banco Central para aumentar los encajes, Sí. ¿no? Recordemos que si uno le dice a un banco que de cada 100 que recibe no puede prestar 53, para recuperar lo que ha pagado por ese depósito va a aumentar la tasa de interés activa. Claro. Y eso nos ha llevado a tasas digo, me parece que todo el mundo coincide, creo que incluso el ministro Caputo admite que esos niveles de tasa afectan el nivel de actividad porque ese nivel de tasa es casi incompatible con la actividad productiva. Claro, sí, el financiamiento. Hace 24 horas, no, 48 horas en el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, uno hablaba con los empresarios que estaban ahí y notaba la desazón y yo diría el agobio de un sector y muchos de ellos que acompañaban positivamente, digamos, las medidas del gobierno. Y uno de ellos me dijo, bueno, pero con este nivel de tasa se van las ganas de acompañar. Dice, porque claro, por supuesto, como en toda crisis hay sectores que los afectan más que otros, no es una cosa homogénea, pero no se... Obviamente, esta situación con estas tasas de interés no se puede sostener en el largo plazo. Claro. Esto ha llevado también toda esta situación de nerviosismo, de decisiones medias encontradas y las elecciones a la mayoría de los argentinos a hacer la práctica típica previa electoral, dolarizarse, Sí. ir al dólar. Incluso las personas humanas, ¿viste? Vienen Sí, sí. aumentando mucho la compra de dólares, Sí, sí. ahorro. Hay una expectativa de que salta luego de las elecciones. ¿Cuán cierto es eso? ¿Hasta dónde? Bueno, yo creo que, bueno, sí, como bien decís, cada vez que hay una elección, digamos, muchos agentes de la economía, algunas empresas, fondos o personas físicas, dolarizan su portafolio porque presumen que digamos, hay como una prima también de incertidumbre muy grande que hace que decir, bueno, yo, aunque conozca que, por ejemplo, el año pasado, el que se dolarizaba perdía contra la tasa de interés doméstica, pero en realidad ahora eso se ve un poquito más agravado. ¿Por qué? Porque además ahí sí juega el otro factor que vos mencionabas, todo este ruido de la superestructura política, que por supuesto potencia esas expectativas inciertas sobre el futuro. Y entonces me parece que después del proceso electoral, después de octubre, bueno, el gobierno va a tener que
sea con el nombre de modificar, o sea con el nombre de inaugurar una nueva etapa, no importa lo discursivo, pero va a tener que revisar con mucho cuidado su política monetaria y su política cambiaria. Y allí aparece la necesidad de modificar el tipo de cambio. Fíjense que el ministro decía hace 45 días más o menos, no, el tipo de cambio no está atrasado. A tal punto que le contestó a una persona, le contestó, si lo ves barato, compra campeón. Sí. La bendita frase esa frase compra cambio. Bueno, en Argentina los ministros de Economía los recordamos siempre por alguna frase que no debió haber poco pronunciado. Feliz. Sí, tal cual. Recordamos que el que apuesta al dólar pierde, ¿no es cierto? Recordamos eso. O la frase de Dualde, el que depositó dólares. Los dólares son debería dólares. Bueno, pero siempre es así. Sí. Bueno, este ministro va a quedar con esa frase. Pero dijo eso, y sin embargo después el gobierno, de hecho, permitió un recorrido de crecimiento del tipo de cambio porque venía atrasado. Entonces el tipo de cambio aumentó, digamos, 13 o 14%. Y a partir de ahí empezó a preocuparse y a tomar ciertos instrumentos el Banco Central y el gobierno, o vendiendo contratos de futuro, o aumentando la tasa de interés. Bueno, el gobierno sabe que eso, creo yo, no se puede mantener permanentemente. Entonces creo, como cualquier gobierno, a semanas de una elección, en su radar tiene el resultado electoral. Claro. Entonces, si yo voy a tratar de tener calma en el tipo de cambio y voy a tratar de que la inflación, por más que 1,5 o 2 sea una tasa de inflación altísima a nivel internacional, lo puede presentar como un logro habida cuenta de dónde veníamos. Lo que pasa es que, claro, lo que parece es, como objetivo es llegar a la elección con la inflación ahí, sí, a costa de actividad, a costa de lo que sea. Sí. Después que se llega a la elección y de acuerdo al resultado también, ver hasta dónde se puede soltar y qué cambios se podrían producir. Uno sería, bueno, empezar a ver cómo se retienen esos dólares que, por ejemplo, se están yendo en el turismo, sí, ¿no? Bueno, se va con turismo, se va con ahorro en las personas físicas. Se han ido los del último desembolso del fondo, se han ido en ahorro y en turismo. Sí. Y entonces, en consumo, ¿no? Es menos, pero consumo internacional minorista, las plataformas chinas son un ejemplo. Han adquirido. ¿Vos ves ahí de nuevo restricciones para frenar? Yo creo que alguna restricción se van a ver obligados a poner. Va en contra del discurso, claro, pero bueno. También el discurso es de que el Banco Central no hace falta y hace mucho que no vemos un Banco Central tan activo, digamos, y tan intervencionista. Sí, han mostrado pragmatismo cuando ha sido necesario. Esta semana viste que estuvo Carlos Melconian en otro evento también disertando. Bueno, hablaba un poco de eso, despídanse un poco, vayan despidiéndose lentamente del dólar Punta Cana. Ajá. Hablando de esto, de lo barato que está el dólar para salir al exterior. Si van Punta Cana, cómprenla ahora, decía. Sí, estas experiencias de atrasar el tipo de cambio con objetivo antiinflacionario las hemos tenido varias veces. Es más peligrosa cuando se combina, aunque hoy yo creo que el tipo de cambio ya no está tan atrasado, pero cuando se combina atraso cambiario con apertura económica, porque eso le pega muy fuerte al sector productivo. Claro. ¿Y hacia dónde ves que va a ir de la economía una vez que pasen esto? Supongo que se acomodan las variables, digamos. Porque no parece tampoco haber un plan productivo, por ejemplo, que se le reclama muchísimo. Sí. ¿Cuál sería la segunda etapa que va a enfrentar Milei? Sí, yo creo que por la filosofía económica, digamos, del gobierno, yo tengo la impresión que no van a plantear un plan productivo. A mí me parece que deberían al menos definir algunos sectores. Argentina tiene potencialidades, todos hablamos de Vaca Muerta, del litio, ni qué hablar del complejo sojero que ha tenido récord de exportaciones. Y el saldo del balance comercial se ha ido, en buena parte de ello, en formación de activos externos. Pero debería ahí haber algún énfasis puesto para tratar de alentar eso. Baja de retenciones. Por ejemplo, porque en realidad eso, que puede ser y que va a ser muy bueno para la Argentina, pero es en un mediano plazo. Y entonces hay que llegar hasta ese mediano plazo. Claro. ¿No? Yo el otro día le decía a una colega de usted, le decía, y lo que pasa es que en Argentina octubre está muy lejos todavía. Entonces el gobierno yo creo que no está ni pensando qué va a hacer después de octubre, porque está concentrado, incluso el presidente está concentrado en una elección subnacional, aunque es muy importante, porque Buenos Aires es muy importante. Alfredo, también se está depositando mucha expectativa, tanto el gobierno como el sector empresarial,
en lo que pase luego de las elecciones en el Congreso, porque se plantea que como un requisito básico para inaugurar una etapa de crecimiento es el tema de las benditas reformas pendientes, tributaria, bajar impuestos y laboral, más flexibilidad en las leyes laborales. Vos eso, primero, ¿crees que esa es una condición que sí o sí se tiene que dar luego del 26 de octubre? ¿Y cuán posible lo ves, no? Porque es un gobierno peleado con el Congreso, vamos a ver cuántos diputados y senadores saca, pero va a tener minoría. Sí, yo ahí veo un punto preocupante, porque efectivamente hay ciertas cuestiones que exigen una modificación, bueno, además de la modificación de la política económica, pero hay ciertas cuestiones que son necesarias porque Argentina necesita mejorar su nivel de competitividad. Además, porque mejorar el nivel de competitividad le podría abrir la posibilidad de mayores exportaciones, en fin. Y en ese terreno aparece una realidad. Argentina tiene un porcentaje de trabajo precario no registrado muy alto. Allí algo deberá estudiarse sobre el mercado de trabajo. En lo previsional, más allá de lo saludable que es sostener una política fiscal que garantice cierto equilibrio fiscal, también es cierto que en lo fiscal, los impuestos, en algunos sectores hay impuestos muy malos. Bueno, acá en Córdoba tenemos ingresos brutos, que es un pésimo impuesto por el efecto cascada, en fin. Pero digo, eso es necesario. Lo que sí me preocupa es que el gobierno no cree que sea necesario generar espacios de consenso. Y eso lo va a hacer mucho más complicado, ¿no es cierto? A lo mejor cambia, ¿no? El presidente a lo mejor resuelve cambiar su actitud tan confrontativa. Ojalá lo hiciera, porque eso sería saludable para todos, tanto para el gobierno como para la oposición. Bien. Alfredo, muchísimas gracias por una visita nuevamente aquí en Voz y Voto. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Bien. Vamos a ir a un corte, pero no se vayan. Tenemos al final, por supuesto, nuestro bajo palabra con misterio, con punch, como siempre. Con el tapado. Con el tapado. Ya venimos.